este evento sobre el Día de la Mujer Palentina. Lo organizamos, muy importante, desde la asociación Vamos Palencia. Mucha gente conocéis ya Vamos Palencia, sabéis que la rama del partido político se va a presentar a las elecciones locales, pero es importante decir que el grueso de las propuestas y esta propuesta entre ellas nacen de la asociación, que todavía está en marcha, donde cualquier persona puede participar y donde lo que hacemos es buscar propuestas concretas, realizables, que ayuden a revitalizar nuestra querida Palencia. Mi nombre es Diego Isabel La Moneda, soy uno de los cofundadores con muchas más personas de Vamos Palencia, y lo que voy a hacer es hoy un poco moderar y presentar. Vamos a tener como tres partes diferenciadas. Primero vamos a escuchar a la persona invitada, Javier de la Cruz, profesor e historiador experto en Palencia, que nos va a contar lo que se sabe de esos hechos históricos que dieron luz a que la mujer palentina consiguiera esa condecoración única, ¿no?, de Caballero de Honor. Luego vamos a tener a un par de compañeras de Vamos Palencia, a Marta y a Carmen, que nos van vamos aquí a sentar a alguien, que nos van a comentar un poquito la intervención de Javier. Y por último, vamos a dar unos minutos para que podáis preguntar, interaccionar y comentar cualquier cosa. Bueno, para introducir el evento, quiero decir que posiblemente, Javier igual me corrige como buen historiador, no haya habido un momento en la historia de Palencia que Palencia esté tan en peligro como hoy en día en 2023. La situación es muy decadente, se pierden 700 personas al año, que son muchas personas para perderse en un año, y posiblemente en ese siglo XIV del que ahora Javier nos va a hablar, pues la situación era similar, ¿no? Palencia estaba en riesgo de muerte por un ataque previsible de los ingleses, pero ahora está en riesgo de muerte poco a poco, de muerte lenta, ¿no? Vemos como cada año va languideciendo nuestra ciudad. Y por eso creo que toma más valor el poner en el centro ese valor esa valentía de las mujeres palentinas, para ver si de esa forma entre todas las personas de Palencia, hombres y mujeres, somos capaces de recuperar esa valía, esa valentía y conseguir que nuestra querida Palencia se revitalice y que no fallezca igual que no falleció en el siglo XIV. Ya voy a dar paso a Javier. Quiero agradecerle el que hoy esté aquí. Ha hecho un trabajo específico para presentárnoslo hoy en estos minutos que nos va a hacer la presentación. Él es profesor, él es historiador y sobre todo es una persona que, por lo que le he venido conociendo estos últimos meses, y le podéis seguir en las redes sociales, quiere y ama a Palencia, ¿no? Es algo que lo lleva en el corazón, y yo creo que cuando se quiere y ama a la tierra de uno, pues qué mejor que esa persona para que nos cuente un hecho como el de hoy. Javier, sin más, te dejo que arranques y que nos cuentes un poco qué se sabe de la mujer palentina, qué no se sabe pero se intuye, y que nos des un poco de luz estos hechos históricos. Vale, pues muchas gracias por invitarme y contar conmigo para este acto. Y bueno, pues voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para ir explicando. Vamos allá. Vale, yo creo que ahora ya se ve a pantalla completa, ¿no? Bueno, pues como veis la he titulado Las mujeres palentinas y la banda dorada, de una tradición histórica sin referencias documentales, que luego abordaré sobre este hecho de la falta de referencias documentales, ¿no? A ver, ahora. Bueno, la concesión de la banda dorada a la mujer palentina hay que contextualizarla en dos grandes acontecimientos que tienen lugar en este periodo, que son la Guerra de los 100 Años y el Cisma de Occidente o de Avignon, ¿vale? La Guerra de los 100 Años es un conflicto que afectó a Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. ¿Vale? ¿Qué consistía el conflicto? Si veis el mapa de la derecha, los territorios de color azul eran propiedad de la monarquía inglesa. Sin embargo, estaban en territorio francés. Esto generaba un grave problema en un momento en que se están configurando los estados nacionales y, claro, hay un estado que tiene territorios dentro del territorio que tú consideras legítimo, ¿no? Y por otra parte, el rey francés pretendía que el rey inglés fuese su vasallo, ya que había territorios en su territorio nacional. Evidentemente, el rey inglés no estaba dispuesto, ¿vale? Bueno, esto nos vale para poder entender luego las relaciones que se produjeron junto a este otro conflicto.
que es el cisma de Occidente o de Aviñón, que es un cisma en el cual se separó la Iglesia y hubo dos papas, uno en Roma y otro en Francia, en Aviñón. Y produjo también una división dentro de la cristiandad, ¿no? Y como vemos en este mapa, pues Inglaterra fue fiel a Roma, mientras que Castilla fue fiel a Aviñón, ¿vale? Esto nos va a ayudar a entender que que Francia va a apoyar primero a Enrique Trastámara, que se opone a Pedro I, y luego cuando Enrique Trastámara llega al trono le mantenga su apoyo, e Inglaterra apoya a Pedro I y luego esté en contra de Trastámara, como parte de este conflicto entre Francia e Inglaterra y este conflicto de la división. Nos explica este juego de alianzas. Bueno, ¿de dónde parte o de dónde surge la historia que nos lleva a la concesión eh, de la Banda Dorada? Bueno, pues surge de un conflicto que se denomina o se ha denominado la Primera Guerra Civil Castellana. Este conflicto, que duró entre 1351 y 1369, enfrentó a Pedro I, que era rey legítimo, era el hijo de Alfonso XI, contra Enrique Trastámara, posteriormente Enrique II, que era uno de los hijos bastardos de Enrique Trastámara que había tenido con su amante Leonor de Guzmán. Creo que llegó a tener 10 hijos con Leonor de Guzmán, ¿vale? Bueno, Pedro I seguramente os suene popularmente como Pedro el Cruel, porque realmente era un hombre que ejerció bastante crueldad. De hecho, él en los conflictos era de los que consideraba que el enemigo era mejor matarlo que hacer presos, y que eso además servía de ejemplo y que evitaba tentativas. Pero también, curiosamente, es conocido como Pedro el Justiciero. ¿Por qué? Porque llevó a cabo una serie de medidas que trataban de eliminar el poder de la nobleza, dando mayor poder pues, a los núcleos burgueses, a las ciudades y a los artesanos, ¿vale? Estamos en un contexto en que la monarquía feudal va dejando paso hacia una monarquía autoritaria y los reyes tratan de afirmar su poder frente a los nobles. ¿Qué hacen? Apoyarse en las ciudades libres y en los burgueses y los artesanos. Y eso lo hizo Pedro I. Le granjeó la simpatía del pueblo, pero le enemistó contra la nobleza. De ahí que Enrique Trastámara se aprovechase de este descontento de la nobleza para iniciar una guerra en su contra. Bueno, el conflicto de la Primera Guerra Civil Castellana tiene varias fases, ¿vale? Dura entre 1351 y 1369, como he dicho antes, y pasa por varias fases. En una primera se produce un primer combate entre Pedro I y Enrique Trastámara, pero sale derrotado Enrique Trastámara y abandona. En 1361, sin embargo, se produce un hecho que va a favorecer un segundo intento, que es la muerte por asesinato o por envenenamiento, perdón, de Blanca de Borbón, que era la mujer de Pedro I. En este momento, Francia, puesto que Blanca de Borbón era heredera pertenecía a la familia real francesa, decide vengarse y entonces apoya a Enrique Trastámara para que le derroque. Eh, Enrique Trastámara, gracias al apoyo francés, vuelve a invadir Castilla y en este caso consigue derrotar a Pedro I. Y Pedro I va a tener que exiliarse y se va a ir a Inglaterra. Allí se va a ir con las tres hijas que tiene eh, con su amante, con María de Padilla, la que estuvo viviendo en el convento de las Clarisas en Astudillo, que seguramente conoceremos, con Beatriz, Constanza e Isabel. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Una vez en Inglaterra, Pedro I va a recibir el apoyo de los ingleses por ese juego de alianzas que hemos visto antes. Es una manera de los ingleses de combatir a Francia, ¿vale? Y de llevar la guerra a Castilla en detrimento de Francia. Pedro I volverá a Castilla, apoyado por las tropas inglesas, y conseguirán derrotar a Enrique de Trastámara en la batalla de Nájera el 3 de abril de 1367. ¿Vale? Aquí se produce un hecho curioso que luego retomaré, y es que para este apoyo Pedro I le ofreció al príncipe de Gales diferentes prebendas, condados, castillos y demás, pero también hace cargo del pago de las soldadas. Sin embargo, no lo cumplió. Y los ejércitos ingleses que estuvieron instalados en Burgos, al no recibir la paga, pues se dedicaron por las zonas de Zamora y de Palencia, en torno al mes de mayo de 1367, a hacer lo que hacían en este caso los ejércitos que no recibían la soldada, que era dedicarse al pillaje para conseguir recursos, subsistir y cobrarse el sueldo que no les habían pagado. Bueno, un poco más adelante, en 1369, se va a producir
un nuevo intento de Enrique Trastámara, apoyado nuevamente por los franceses, y en este caso la victoria va a caer del lado de Enrique Trastámara, que no solamente va a derrotar a Pedro I, sino que lo va a matar. Es cuando a muchos seguro les sonará la famosa frase esta de "yo ni quito ni pongo rey, solo ayudo a mi señor", porque uno de los ayudantes franceses de Enrique Trastámara, cuando están en plena lucha fratricida, Pedro I y Enrique Trastámara, derriba a Pedro I y al caer genera una ventaja a Enrique Trastámara que permite que éste le dé muerte. ¿Vale? Bueno, Pedro así, por lo tanto, muere, pero en Inglaterra, mientras tanto, ocurre un acontecimiento que va a ser de vital importancia, y es que las hijas de Pedro I van a contraer matrimonio con descendientes en la corona inglesa. En concreto, Constanza se casa con el duque de Lancaster, que estaba en la línea sucesoria, y Edmundo con el duque de York. Eran dos de los hijos de Eduardo I, en ese momento rey de Inglaterra, cuyo sucesor era el príncipe de Gales, el conocido como príncipe de York. Bueno, así las cosas, tenemos ya un cambio de dinastía. Pedro I ha muerto y la dinastía de los Trastámara se ha instalado en Castilla. En 1379 muere Enrique de Trastámara y sube al trono su hijo Juan I. En 1383, perdón, en 1382 muere la mujer de Juan I y contrae matrimonio con la hija del rey portugués, con Beatriz, con la heredera de la corona. Con tan buena o mala suerte de que en 1383 fallece el rey portugués y entonces Juan I decide reclamar el trono portugués como marido de la heredera. Y de hecho se traslada a Portugal y ocupa el país. ¿Qué es lo que pasa? Que los portugueses no quieren convertirse en un estado dependiente de Castilla y rechazan esta invasión. Y se produce la famosa batalla de Aljubarrota en 1385, en la cual derrotan a Juan I. Por cierto, derrota que se hace también con el apoyo de los ingleses, ¿vale? Que ven una manera también de combatir a Enrique Trastámara, que es aliado francés, y ya encima con el cisma de Aviñón es una oportunidad más de hacer la guerra a un enemigo ya no solamente político, sino además religioso. Bueno, en este contexto, Portugal, que ve la debilidad de Castilla, anima a Juan de Gante a que desembarque y a que reclame el trono como legítimo heredero, puesto que está casado con la hija de Pedro I, ¿no? Portugal interesado en debilitar a Castilla, que es uno de los estados fuertes de este momento, y que vería así cómo se quitaba un enemigo y se podría poner en el trono Juan de Gante, que era un aliado de Portugal, ¿vale? El duque de Lancaster lo piensa y al final se decide cuando recibe el apoyo del rey de Inglaterra, que en ese momento es su sobrino, ¿vale? Monta así una tropa y desembarca en Galicia el 25 de julio de 1366 y reclama el trono castellano. Bueno, en ese momento se inicia una serie de escarabuzas, pero a la vez se empiezan a iniciar negociaciones, y de hecho ya en estas negociaciones ya se empieza a hablar del posible matrimonio entre la hija de Juan de Gante, Catalina, y el hijo de Juan I, Enrique. Llega el invierno, la guerra se paraliza, como era habitual en la época, en la Edad Media, ya que los caballos de guerra y la maquinaria de guerra no pueden caminar por los caminos embarrados, y entonces la contienda se paraliza por un momento, y Juan I aprovecha para fortificar toda la línea defensiva y evitar que Juan de Gante pueda introducirse desde Galicia hacia el interior de Castilla. Cuando llega la primavera de 1373 se retoma la guerra y Juan de Gante va a intentar tomar Benavente, que era una de las ciudades fortificadas y además era como el punto clave para acceder a Tierra de Campos. Pero fracasa y se dedica a tratar de asaltar localidades cercanas y también para abastecerse a sus tropas. En concreto, trata de tomar Valderas y Villalpando. Bueno, según algunos autores, es en ese momento cuando Juan de Gante, en esa marcha por las tierras de Campos, se acerca hasta Palencia e intenta conquistar Palencia, y Palencia, que en esos momentos no cuenta con sus soldados porque están defendiendo Valderas y Villalpando y están luchando en esa zona, es cuando las mujeres palentinas defenderían la ciudad, cerrando las murallas y haciendo frente desde las mismas a los ingleses. Al final, ante la imposibilidad de tomar Palencia, se retiran, y mucho más cuando reciben la noticia de que llegan soldados de Francia para apoyar a Enrique Trastámara, repito, dentro de este contexto de la Guerra de los 100 Años y de la lucha también por el cisma de Accidente. Bueno, la guerra, como todos conocemos, termina al final con un pacto en la que se acuerda la boda entre Enrique, hijo de Juan, que sería el heredero al trono, y Catalina, la hija de Juan de Gante y de Constanza, la nieta de Pedro
primero, con lo cual las dos dinastías se unían y por lo tanto la legitimidad, digamos, que quedaba salvada. Es en ese momento cuando Juan I concede a las mujeres palentinas el uso de la banda dorada, que era la propia de la Orden de los Caballeros de la Banda, que era una orden caballeresca fundada por su abuelo Alfonso XI en 1333. Bueno, hasta aquí lo que tradicionalmente se cuenta y lo que tradicionalmente pues, venimos repitiendo en todas partes y lo que conocemos. ¿Cuál es la realidad? Pues como decía al principio en el título, es una tradición histórica sin referencias documentales, porque la realidad es que no contamos con ningún documento en el que Juan I, pone Juan II, perdonad, es Juan I, otorgue ese reconocimiento. Y tampoco hemos conservado ninguna fuente documental que atestigue la defensa de las mujeres ante el ataque inglés. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? ¿En qué se basa esta tradición y por qué esto venimos celebrándolo y venimos dándolo como un hecho cierto? Bueno, pues esto se basa en la primera referencia que tenemos a este hecho, que es la recogida en la Silva Palentina del arcediano de Alcor, de Alonso Fernández de Madrid, que vivió entre 1474 y 1559. Alonso Fernández de Madrid da cuenta de este acontecimiento y él dice que ha leído en las escrituras de aquel tiempo que hay en la ciudad que esta banda dorada la concedió Juan I por la defensa que se hizo a las dueñas de esta ciudad y gente plebeya de ella que la defendieron ante los ataques de Juan de Gante, del duque de Lancaster. Dice que esto pasó en el año 1367 y que muchas dueñas hasta hace poco se preciaron de llevar estas bandas, pero que ya no hay memoria de llevarlas. ¿Vale? Eso es lo que nos dice el arcediano de Alcor. Vale. Entonces, si esto es lo que tenemos, ¿qué podemos pensar? ¿Se lo inventó el arcediano? ¿Es real o no real? Bueno, la realidad es que el arcediano de Alcor, en la cita que pone, hace referencia a la existencia de una documentación que él ha consultado. ¿Vale? Lo que pasa es que no la hemos, no, pues ha dejado de existir, o se ha perdido, o ya no está. Y también hace referencia a que la tradición existía, pero que se ha perdido, ¿no? Lo de que se haya perdido es un buen indicativo, aunque nos pueda parecer lo contrario, porque nos da cuenta de que si han pasado 150 años desde que esto lo escribe el arcediano, pues es normal que después de 150 años la tradición se haya ido perdiendo, se haya diluyendo y ya no se use, aunque en la memoria de la ciudad se guarde ese acontecimiento, ¿no? Lo que no sabemos es qué fuentes concretas consultó el arcediano, puesto que no las cita y que justifiquen este hecho. ¿Vale? Bueno, ante este desconocimiento y el no tener la fuente originaria, una duda que surge es cuándo ocurrió este hecho, ¿no? Según el arcediano y según lo que conocemos realmente, pues todos hemos pensado siempre que ocurre en 1367, cuando Juan de Lancaster, cuando el duque de Lancaster intenta conquistar Castilla, intenta asediar Benavente y fracasa y se dedica al pillaje por las zonas de al lado. ¿Qué es lo que pasa? Si miráis este plano que le he puesto inclinado, aquí está Valderas, que es lo que estaba atacando para tratar de aprisionarse, y aquí está Palencia. Hay 90 kilómetros en línea recta. Hoy con las carreteras pues llegamos en un momento. En aquel momento con los caminos este tránsito es mucho más difícil. Y luego toda esta zona de Mayorga, Becilla, Aguilar de Campos, que seguro lo conoce, hay toda una serie de castillos, estaba fortificada y es donde se había establecido una línea defensiva. Es decir, no parece muy probable que en ese momento viniese. ¿De acuerdo? Como no lo sabemos, tampoco podemos asegurar con rotundidad que no fuese en ese momento. Pero realmente, viendo los acontecimientos y lo que sabemos, parece como poco probable. Hay otra teoría sobre esto, y es que esto ocurrió en mayo de 1367. Cuando después de haber sido Pedro I derrotado por Enrique II y este huye a Inglaterra y luego vuelve con el apoyo del príncipe de Gales y con él viene el duque de Lancaster y vuelven a expulsar a Enrique de Trastámara, si os acordáis, os dije que habían pernoctado, que se habían quedado en los ejércitos ingleses en Burgos, ¿no? Y que como no les habían pegado soldada, se dedicaron al pillaje por Zamora y Palencia. Bien, en las crónicas de Pedro I, en concreto, se dice que así partió el rey de Burgos, en referencia a Pedro I, ese fue para Aranda de Duero, algunos días doliente, con valiente de su enfermedad, y con él acompañaban los ejércitos que estaban todavía tratando de eliminar a los apoyos de Enrique Trastámara. El príncipe, continúa diciendo, en alusión al príncipe de Gales,
partió de Burgos para un lugar que dicen Amusco. Sus gentes recorrieron estas comarcas de entre Burgos y Amusco. Si nos fijamos, Amusco está aquí, mucho más cerquita. Y es muy posible que, no sé si veis el ratón cuando lo muevo, ¿vale? Y es muy posible que desde aquí el duque de Lancaster cogiese una expedición y se acercase a Palencia para intentar saquearla o coger pues diferentes víveres y riquezas para el pago de sus soldados. Como vemos, está mucho más cerquita, y los soldados estaban acompañando a Pedro I en esa política que tenía Pedro I de arrasar con los enemigos y acabar con los que se habían opuesto, ¿vale? Bueno, cualquiera de las dos hipótesis podría ser, no tenemos forma ni manera de saber cuál exactamente, ¿vale? Esta segunda parece más factible que esta otra simplemente por el hecho de la distancia y por los datos que tenemos, pero no podemos afirmar ninguna de las dos con rotundidad ni descartar ninguna de las dos, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues la primera es que aunque no tengamos fuentes documentales, el hecho debió existir. La Silva Palentina del Arcediano de Alcor es una obra bien documentada y aunque contiene errores, no por eso es una obra inválida, pues tiene errores como la gran mayoría de obras, y más que cuando se estudia y se investiga más, pues se descubren siempre fallos o faltas de documentación, y nos pasa con las obras escritas hace 500 años, pero pasará con los libros que escribimos hoy en día, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que el Arcediano de Alcor se documentaba y que además él habla también de una tradición que debió conocer y que debió vivir, ¿no? ¿Vale? Lo que no sabemos, como decía antes, exactamente es cuándo ni cómo ocurrió el hecho. Si fue en 1367, si fue en 1387 o si fue en otro momento, ¿no? Sí que debió ocurrir en torno al mes de mayo, porque son esas fechas cuando se puede hacer la guerra y cuando los ejércitos se pueden mover. Y en cualquier caso, el primer acontecimiento, el de 1367, y el segundo, el de 1387, debieron ocurrir en torno al mes de mayo más o menos, ¿vale? Bueno, lo que también sabemos es que la banda dorada, como otras bandas de esta época, eran unos elementos simbólicos que reconocían hechos destacados de guerra. ¿Qué es lo que pasa con esta banda y por qué se pierde el uso? Se pierde porque la nobleza pasa en esta época de ser una nobleza militar a ser una nobleza política. A medida que se termina la Reconquista y que pierde peso la nobleza como ejercicio militar y pasa a ser una nobleza de palaciega, y más cuando se camina también hacia esa monarquía autoritaria en que los nobles tienen menos poder, pues los nobles dejan de dedicarse a la guerra. Entonces el símbolo ese bélico deja de perder valor. Máxime cuando esta banda precisamente se empieza a conceder a mujeres y también a caballeros pobres. Entonces los nobles dicen que dejan de considerar que esa banda les dé un privilegio, puesto que al final las tienen gente que ellos consideran de segunda, mujeres o caballeros pobres. De acuerdo, de ahí que se fuese abandonando, ¿vale? Lo cual casa bastante bien con eso que dice el arcediano de que en ese momento ya no se usaba, sobre todo las dueñas, las mujeres principales de la ciudad, ¿vale? Bueno, el uso de la banda, sin embargo, que hoy hablamos de ella y la usamos, se recupera en los años 40 o 50 del siglo XX, al calor de todo este impulso que se lleva durante la época franquista de la recuperación de los trajes regionales y de las bandas regionales, ¿no? Y se le añade la escarapela esa la morada, que no era originaria. Esa escarapela con el escudo que se pone en el centro, ¿de acuerdo? Y por último, y quizá también lo más interesante, bueno, al igual que no tenemos ninguna prueba documental de su concesión, aunque sí tenemos una tradición histórica que la vale y que en este caso le da una validez histórica tanto o igual como si tuviésemos un documento, no tenemos un documento que haya anulado ese privilegio. Por lo tanto, las mujeres siguen ostentando ese privilegio, puesto que no se ha anulado ni se ha quitado en ningún momento. ¿De acuerdo? Y luego hay una cosa que de esto se habla poco, pero que a mí me parece que es muy interesante porque nos permite también lucir, o permite a las mujeres lucir este distintivo de más maneras, ¿no? Tradicionalmente se hace a modo de banda, ¿no? Desde el hombro izquierdo hacia el costado derecho al modo caballeresco. Pero en lo que refiere al Arcediano de Alcor, nos dice que podía ser una banda o podía ser un tocado, que un tocado es una decoración que se puede llevar en el pelo, en un sombrero,
o una cinta de color morado en cualquier sitio, lo cual abre muchas posibilidades de cómo lucir esto, no tiene por qué ser solamente una banda, ¿no? Hoy en día que tanto se lleva el tema de las pulseritas del tela, es decir, pues un tocado es una pulsera de tela de color dorado, ¿no? Con lo cual también nos abre una posibilidad de diferentes formas de que la mujer visibilice este símbolo y pueda portarlo, ¿no? Lo que sí que parece que hace referencia al Hacienda Alcor es que el símbolo se llevaba en los días de fiesta, ¿no? Que era un distintivo que las mujeres lucían con orgullo en los días especiales o con significado. ¿De acuerdo? Y bueno, ya está aquí pues lo que os puedo contar desde el punto de vista histórico, lo que hay, cuál es el argumento que da sentido a que se celebre, que es esta tradición histórica que la avala, y un poco la pérdida y su recuperación posterior. ¿De acuerdo? Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. La verdad es que hay contenidos para una serie de Netflix, por lo menos, en cuanto a todo lo que rodea al acontecimiento. Y yo creo que, bueno, por sintetizar, digamos, dónde se inicia la conversación que ahora quiero tener con Marta Font, con Carmen Martínez y luego con alguna otra persona, la verdad es que el hecho de que no esté documentado cómo fue el hecho, nos permite también un poco contribuir a la leyenda, por decirlo de alguna forma, y definirlo como queramos. Me quedo con ese mes de mayo como posible fecha donde fueron los acontecimientos. Y ya por introducir la propuesta de Vamos Palencia de celebrar el Día de la Mujer Palentina, decir que lo que se busca con esta propuesta, por un lado, es hacer referencia a esta tradición histórica y realmente poner en valor esa valía de la mujer palentina y sobre todo también levantar un poco la autoestima de todo el pueblo de Palencia, que a veces tenemos poca autoestima, y por otra parte también puede ser un recurso de ocio y de atracción turística, ¿no? Y para que nos comenten o nos den ideas, porque es una propuesta que está abierta a complementarse y a desarrollarse, como nos gusta hacer las cosas en Vamos Palencia. Doy paso a que abráis micrófono y os saludo y os dejo que converséis y preguntéis también si queréis a Javier, a Marta Font, no sé si estás por ahí, Marta, y a Sí, Carmen estoy Martínez. aquí. Bueno, os Sí. presento a Marta, la tenéis ahí de rojo, una de las personas que habréis conocido quizá ya a través de Vamos Palencia, y también a Carmen Martínez. No voy a entrar a detalle profesional, pero dos mujeres de Palencia que creen que hay que poner en valor lo que hay en Palencia. ¿Qué os ha parecido la presentación de Javier? ¿Qué os inspira? ¿Qué dudas os surgen? ¿Qué propuestas creéis que podrían acompañar ese Día de la Mujer Palentina? Bueno, si queréis, empiezo yo. A mí una de las cosas que siempre me provoca este día o día y la explicación de Juan es muy entrañable, es un momento entrañable porque siempre me recuerda a mi madre y a mi abuela explicando con muchísimo orgullo por qué tenían este privilegio, lo que suponía la banda y lo orgullosas que estaban. Entonces es algo que lo llevo muy dentro y sí que me parece que podemos potenciarlo mucho para crear ese sentimiento de identidad de las mujeres palentinas, pero de Palencia en general, porque es buscar algo que leyenda, tradición, nos una con nuestras raíces, nos una con la familia, con nuestras hijas, etcétera, y podamos hacer algo bonito. O sea, para mí es algo que siempre me recuerda a mi madre y a mi abuela, y eso me parece, pues, me toca personalmente. Marta, ¿qué opinas tú? ¿Qué te inspira? Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen, ¿no? Yo lo primero que pensé con esta propuesta de celebrar el Día de la Mujer Palentina fue cómo es posible, ¿no? Que todas las mujeres palentinas que conozco nos sintamos tan orgullosas de este hecho de llevar la banda. Es algo que comentamos con gente de fuera, que nos enorgullecemos de ello, que bueno, pues que es un símbolo de fuerza y de valentía. Y volviendo un poquito a algo que has comentado tú al principio de la sesión, Diego, decías que hacías una analogía que me ha parecido interesante, ¿no? Como en algún momento de la historia se requirió de esa fuerza y valentía para que Palencia saliese adelante, y cómo ese momento pues es un poco reflejo del que nos encontramos ahora. Lo único que en este momento nos concierne a todos los palentinos, ¿no? No únicamente a las mujeres, pero bueno, encuentro similitudes que pueden ser interesantes.
Y bueno, y sobre todo eso es el sentimiento de identidad que supone para todas las palentinas. Entonces, bueno, me parece una propuesta muy interesante que en un fin de mayo se puedan llevar a cabo actos culturales en el que la mujer palentina ocupe un puesto central, que sea una excusa. ¿Qué os imagináis, Marta, Carmen, y luego también si quieres Javier aportar, qué os imagináis que pudiera ser los ingredientes de ese Día de la Mujer Palentina? Con esos objetivos, ¿no? De elevar la autoestima, de poner en valor, etcétera, etcétera. Yo cosas que me imagino que se puede hacer, por ejemplo, yo este fin de semana que estaba con mis amigas de la universidad y lo comenté un poco, a todas les parecía súper emocionante. O sea, yo creo que hay que hacer y buscar algo que sea llamativo para que nos haga participar a todos los palentinos, pero que también pueda atraer a gente, sobre todo incluso a mujeres. Entonces yo creo que se podría potenciar desde un punto de vista institucional, con algún acto institucional, pues haciendo mención a alguna mujer que haya sido destacable durante el año. En curso, pues por ejemplo, yo creo que siempre teniendo en cuenta a alguien de Palencia, o sea, una palentina, luego alguien posiblemente Castilla y León y luego ya más a nivel nacional e internacional. Entonces, intentar siempre buscar, pues ese tipo de honor a alguien que habría que buscar bien y definir entre todos qué es las cualidades que se buscan para dar una banda de honor. Que yo creo que en alguna vez sí que se ha hecho, pero que habría que institucionarlo. Eso. Yo creo que eso luego recreación histórica, algo que ya sea más lúdico, que pueda permitir pues estar a la gente en la calle, que podamos salir en los medios para buscar una forma de atraer a gente. O sea que Bueno, Carmen nos aporta reconocimiento a mujer o mujeres, ¿no? Que me imagino puede ser en sí, cualquier especialidad, en cultura, en deporte, en música, en temas empresariales, etcétera. ciencia, sí. Eso es. Y también nos aportas esa parte de quizá un teatro, ¿no? O como recrear, como se suele hacer ahora, el evento histórico. Marta, ¿qué más aportarías tú? ¿Qué se te Bueno, ocurre? ¿Qué me sería tu parece tema? una buenísima idea estos aspectos más lúdicos y culturales que fomentan ese sentimiento de identidad. Pero bueno, también querría aportar pues quizás el ir más allá, el ir un poquito con la visión a futuro, qué podemos sacar de este día para que, bueno, que en un futuro nos lleve a generar algo nuevo, en la línea con entrar en dinamizar más la ciudad. Y a este respecto se me ocurría que, bueno, está muy relacionado con lo que dice Carmen, de hacer como un reconocimiento a mujeres que tienen un desarrollo profesional o en cualquier aspecto de la vida. Darles voz y que puedan constituirse o, bueno, presentarse como referente para nuevas generaciones, porque es muy importante, ¿no? Tener una referencia, saber a dónde se puede llegar, qué se puede llegar a hacer para que al menos te plantees hacerlo. Y bueno, eso creo que sería un punto importante. Y bueno, ahí me has inspirado a mí. Yo cuando has dicho pensar en futuro, que es una cosa que me gusta, también se puede añadir algún ingrediente más innovador, moderno, como tratar retos que tiene la ciudad, ¿no? Y en esos retos, pues pensar un hackathon con jóvenes, pensar en distintas actividades para que busquemos entre todos los palentinos cómo resolver esos retos. Javier, ¿qué más incluirías? Y dentro del respeto a la historia, ¿qué podemos incluir sin salirnos mucho del guión, pero también porque en el fondo si no se sabe exactamente cómo fue, ¿no? Si fue por la noche, por la mañana. Yo he leído a algún sitio que si fueron las mujeres las que salieron a por ellos antes de que atacaran. ¿Qué nos aportas en esa parte? Bueno, vamos a ver, como la realidad es que no tenemos nada que nos lo cuente, es decir, pues eso también yo creo que es una ventaja, que nos da mucho margen de maniobra, ¿no? Lo que sí que es cierto es que deberíamos ser prudentes y no forzar las cuestiones, ¿no? Es decir, escenificar una batalla a campo abierto entre mujeres y esto estaría fuera de lugar, ¿no? Cuando lo que más bien se sospecha, pues es que la ciudad estaba amurallada y las mujeres pues simplemente cerraron las puertas, se pusieron en las almenas y no claudicaron ante la amenaza, ¿no? Que en otros casos pues hubiesen claudicado, ¿no? Yo lo que sí que creo es que sería interesante darle una dimensión más allá de Palencia, ¿no? Y os cuento, por ejemplo, a mí me resultó muy curioso que vino una cadena franco-alemana
a interesarse por este acontecimiento. Contactó conmigo y estuvimos grabando, contando este hecho, ¿no? Es decir, cómo este hecho tiene capacidad de traspasar lo palentino, ¿no? Es decir, y el acontecimiento, digamos que lo protagonizó la mujer palentina, pero debería ser un acontecimiento de la mujer en general, ¿no? Y darle una dimensión que puede ser un revulsivo no solamente de que celebramos algo nosotros, ¿no? Sino que es algo de lo que la mujer en general y las palentinas en especial deberían estar orgullosas, ¿no? Y situarlo en ese, yo creo que contexto, lo que decía Carmen, decir, pues de traer, reconocer también a mujeres de fuera, ¿no? Y que pueda tener una dimensión más amplia y no sea mirarnos el ombligo, de forma que sea eso, un factor de atracción, de forma que sea un reconocimiento pues, a la mujer en general, no solamente a la mujer palentina, aunque también, ¿no? Yo luego pensaba que a lo mejor también se podía vincular con la Feria Chica, porque la Feria Chica es una feria, a pesar de lo que pone en algunos sitios, la realidad es que la Feria Chica es una feria que tiene 155 años de existencia, 156, ¿vale? Aunque en algún sitio pone que se remonta a Carlos II, es totalmente falso. Es una fiesta ganadera, tal. Y es una fiesta que siempre además ha vivido entre crecimiento y decadencia. Es más, hubo momentos en la historia que estuvo a punto de desaparecer. Y a lo mejor podía ser un revulsivo y darle una entidad que perdió, porque la Feria Chica fue una feria ganadera, de compra y venta de ganado fundamentalmente. Claro, ante una sociedad industrial eso ha desaparecido. Y el vincularlo a esto podía hacer que la propia Feria Chica además tuviese un elemento identitario que le ayudase a consolidarse y que se reforzasen ambas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que esa podía ser también una posibilidad. ¿Qué más queréis aportar, Marta o Carmen? Yo personalmente, ya no sé si porque ya es la hora de cenar, pero algo gastronómico debiera haber, no sé, no sé. Pero ¿qué más ideas se os ocurren que podríamos completar? Que seguro que la gente de Palencia nos da ideas. Y también os invito a los que estáis, que en el chat podéis escribir si queréis cosas. Luego os dejo que hagáis alguna pregunta si queréis. ¿Alguna cosita más, Marta y Carmen, que queréis comentar o añadir? Yo creo que también un poco utilizar el merchandising, o sea, lo ha dicho Javier, que a lo mejor lo de la banda, que es lo más visible y lo que estamos acostumbrados a ver, pero pues también hacer algún tipo de cosa que se pueda comercializar durante todo el año, que es algo que se pueda dar de regalo, pues si vienen algunos amigos, algunos familiares, o si vas a alguien, algo que pueda empezar a representar Palencia igual que lo representa el Cristo. O sea, eso lleva mucho tiempo, pero creo que también es bueno identificar a Palencia con más cosas que el Cristo para que digan, tiene esto, tiene lo otro. Entonces es algo bueno. Eso podría ser una idea. Genial, no sé si Marta también quieres añadir algo más. Bueno, quizás sería también interesante poder hacer recoger una serie de personajes pues, que hayan formado parte de la historia en Palencia, no únicamente mujeres palentinas, sino en general, y difundir más la historia que forma parte, pues que Palencia al final es una ciudad con mucha historia, aunque ahora no nos quede demasiado, pero ha vivido mucho, entonces pues eso podría ser también interesante, difundir más sobre ello. Bueno, pues ahora voy a dejar que si queréis alguna persona, bueno, creo que aquí ya hay alguna pregunta en el chat. Creo que es que directamente Antonio, ¿no? Nos está diciendo aquí, vamos a ver. Si quieres, Antonio, puedes preguntar con el micro abierto si quisieras, pero porque yo creo que hasta ahora lo que tenemos es ese reconocimiento, ese levantar la autoestima, lo que decía Carmen al principio, el poder hacer actividades lúdicas que llamemos la atención. Y bueno, nos dice Antonio que por qué no propone al rey de España que ratifique ese privilegio de la banda dorada, ¿no? ¿Por qué no? En un acto institucional. ¿Cómo lo ves, Javier? Que el rey hiciera un gesto. Puede ser, ¿por qué no? Y a mí me parece una idea magnífica, mira, yo no se me ha ocurrido, pero ciertamente, dado que el documento original, que en algún momento, es decir, lo que está claro es que aunque no tengamos ningún documento histórico, el hecho debió existir, ¿no? Por la tradición y por lo que dice, pues no estaría mal que si se pudiese conseguir eso, que se ratificase, ¿no? La verdad que estaría muy bien y además le daría una publicidad al acto enorme, ¿no? Yo me parece una buena idea, ¿eh?
Bueno, pues al primer día de la Mujer Palentina, si somos capaces de llegar a celebrarlo, pues ya tenemos un ingrediente más que añadirle, ¿no? Sobre todo por esa repercusión, yo creo, mediática que siempre es importante darle a estos eventos, ¿no? Yo, ya sabéis, lo dije al principio de broma, de medio broma, pero lo pienso de verdad, que esto da para una serie de Netflix que también serviría mucho para levantar la autoestima, ¿no? Que se pudiera en valor a través del cine. No sé si alguna persona quiere hacer alguna otra pregunta o comentario. Aquí nos ponías Esmeralda en el chat con una miniserie, por supuesto, con la parte histórica. Además, yo que soy muy creativo ya me lo imagino, ¿eh? Alguno de los reyes que ha comentado Javier, meteríamos a sus mujeres también para que, oye, ¿qué pasaba con la mujer de Juan I? ¿De ti qué Trastámara? Hay una parte también importante que igual habría que añadirle y, por supuesto, todo lo que pudiera pasar en Palencia. Bueno, pues no sé si hay una persona más que nos Alicia comentaría estaba algo más. levantando, Chicharro decía Alicia que estaba tenía otra levantando la pregunta. mano. Venga, Alicia, te dejamos que nos preguntes. Perdonad que no había visto la mano levantada. ¿Puedes abrir el micrófono? Tienes que abrir el micrófono tú, lo tienes que abrir tú. O igual no estaba levantando la mano y la hemos pillado con la mano levantada. Bueno, si no te quitas el micrófono no te escuchamos. Pero bueno, no sé si alguna otra persona quiere comentar. Ya está. Ahora Sí. te escuchamos, Alicia. También una idea que podría ser es becar a una mujer. Muy bien. Es ya que lo queréis institucionalizar, se podría hacer una beca para algún tipo de estudio. Entonces, bueno, también puede ser. Me parece una gran idea y me extraña que Carmen me haya dicho que para algo vinculado con medicina o farmacia, que hemos hablado muchas veces que tenemos que ser capaces de atraer a esos profesionales. ¿Qué opinas, Carmen? Lo había pensado y de hecho digo, o sea, no voy a seguir con mi libro. Había pensado también eso, intentar hacer un tipo o concurso con algún premio tipo beca de investigación o algo o a nivel, a lo mejor a nivel de instituto, de colegio o más allá en tipo de formación. O histórico o cualquier otro tipo de desarrollo científico. Pero sí, lo tenía apuntado aquí, pero digo, bueno, me lo voy a dejar para luego seguirlo haciendo. Te lo Pero me pensé. parece una idea muy buena. La propuesta de Alicia de tener una beca quizá más científica, más profesional, pero también me gusta lo que has dicho, Carmen, de poder hacer concurso con los niños y las niñas, ¿no? Con cualquier temática alrededor del Día de la Mujer Palentina. Bueno, por aquí también Antonio está comentando algo más, que como fue un hecho de defensa de las mujeres, reconocer a las mujeres militares, policías también, es verdad. O sea, a mí una de las cosas que me gusta del hecho es que un valor que se atribuye al hombre, y no tiene por qué ser así, esa valentía o ese coraje, el hecho es la mujer el que lo pone en práctica, ¿no? Entonces, el hecho de reconocer también y trabajar por esa igualdad de género en todas las profesiones, pues lo que comenta Antonio, pues es una opción, ¿no? Que también se reconozcan mujeres en profesiones que tradicionalmente podemos pensar que no fueran que fueran más masculinas, y no tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra aportación y sí, David levanta por ahí la mano. David, cuéntanos. Sí, bueno, yo desde pequeño, cuando se habla de lo de la banda dorada, se habla como del privilegio de que la mujer palentina no tiene que guardar o genuflexión frente a la reina, pero algún privilegio más, porque si esos privilegios en teoría no han sido revocados, siguen vigentes, igual el día que se celebre o que se conmemora el Día de la Mujer Palentina, a mero hecho anecdótico, pues hacer exalzar o hacer de relevante ese privilegio. Es decir, evidentemente no va a poderse adaptar a la situación actual, moderna, pero lo mismo que en las cofradías se indulta a un preso, pues el privilegio que tenga la mujer palentina, ese día que se celebre el Día de la Mujer Palentina, pues que se pueda hacer uso de ese privilegio o que se reconozca a mero carácter formal. No sé qué más privilegios tiene la banda dorada aparte de ese. ¿Qué nos dices, Javier? Pues mira, lo primero, no tengo claro que el privilegio de la genuflexión sea real. Yo no me he leído ¿cómo se llama? Los estatutos, bueno, no se llaman estatutos exactamente, de la Orden de la Banda Dorada,
pero creo recordar en una lectura rápida que hice que no estaba entre eso. Estas son de las muchas cosas que forman parte de la leyenda y que se van poniendo de adorno, porque las órdenes caballerescas se reconocían pues, hechos destacados en batalla, pero luego tenían ese sentido caballeresco y normalmente lo que se les pedía era que fuesen gente de buena conducta, que ayudasen a los pobres, a los desvalidos, y en eso consistía luego hacer su ejercicio, ¿no? Digamos que hacer de esos caballeros en los que van haciendo el bien, no solamente en batalla luchando contra el enemigo, sino en su vida cotidiana, ¿vale? No tengo claro lo de la genuflexión. Para eso habría que ver en concreto las normas de esa orden hasta donde se pueda, porque las normas también evolucionaban con el tiempo y a lo mejor eso existió en sus orígenes, pero resulta que la versión que hemos conservado no aparece, ¿no? Entonces, no lo sé. Y los privilegios, te digo, normalmente no eran órdenes que tuviesen privilegios, sino que lo que reconocían era un mérito y llevaban obligaciones, al contrario, ¿no? Lo cual también tiene un sentido, yo creo que interesante, de responsabilidad, de dedicación, de ejercicio, de reconocimiento de que es una persona que va a ser capaz de hacer algo por los demás, ¿vale? No obstante, repito, al no ser un hecho que tengamos una tal, nos da pie para mucho, siempre y cuando, digamos, todo pueda estar dentro de un contexto no inventemos o no forcemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de una recreación, yo creo que podría estar muy interesante, pero recogiendo un poco toda la globalidad del hecho, porque el hecho en sí de la defensa es como muy breve o tal, pero si ubicándolo, es que además yo este tema, no este tema de la abandonada, lo hablo mucho con la Sierra Aparicio, con el escritor, y cuando hablamos de estos temas de la Edad Media, si esto es como un juego de tronos, o sea, la Guerra Civil Castellana es como un juego de tronos, y luego Juan de Gante, entonces, toda esa historia, un poco en una obra de teatro representada, vamos, es una obra tremenda, ¿no? De asesinatos, crímenes, intrigas, apoyos internacionales. Bueno, pues miraremos a ver esos privilegios cómo eran, pero lo que está claro es que la leyenda hay que respetarla, pero quizá yo la amenaza la veo más con el protocolo actual, ¿no? Que nos pueda decir en la Casa Real, pero bueno, todo eso se puede solventar. No sé, si no hay nada más, ¿os parece, por no alargar y porque también la gente que luego lo quiera ver sea algo apetecible para ellos? Simplemente acabo agradeciendo muchísimo a Javier de la Cruz por la presentación, por lo exhaustivo de los detalles históricos y por darnos luz de lo que ocurrió seguro y de lo que posiblemente pudo ocurrir y también de lo que quizá no ocurrió. Y también a Marta y a Carmen, por supuesto, por compartir sus ideas, sus impresiones y a todos los que habéis participado. Y para las personas que nos escuchan en ese futuro de la grabación, simplemente queremos que esto sea una muestra de cómo nos gustaría hacer las cosas a Vamos Palencia. Las cosas nunca nos han gustado esos políticos que siempre tienen la razón y todos lo saben, sino que creemos que a través de la participación ciudadana es como se puede dar forma a una buena idea. La esencia de la historia la tenemos, la esencia de la idea, un día de celebración, la tenemos, posiblemente las fechas, esa primavera, ese mes de mayo, habría que ubicarlo también para que no solo para con otras cosas o complementara, como decía Javier, pero sobre todo que es algo que se puede acabar de construir con ideas, sugerencias de los palentinos y acabar de dar forma a ese Día de la Mujer Palentina. Muchas gracias y encantados desde la asociación, en este caso de Vamos Palencia, seguir trayendo propuestas para mejorar el futuro de nuestra tierra. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Adiós.